Vamos a esta hora de la mañana a conversar con nuestro asesor científico Ricardo Boll, quien ya se encuentra precisamente en los estudios de Nativa, con quien vamos a hablar como todos los miércoles de ciencia, de algunos temas que nos deben preocupar porque, como bien decía Mafalda, ¿no? Lo urgente no debe dejar de lado lo importante. Y hay muchos temas que atender. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Paco. Me has quitado la cita. Muchísimas gracias. Sí, así es, ¿no? El desarrollo del país no solamente puede girar alrededor de hechos, digamos, circunstanciales, ¿no? Yo creo que tenemos que tener un horizonte claro como país. Y el día de hoy quisiera retomar un poco este tema que a veces se olvida, ¿no? Que es la planificación nacional. El día de ayer empezó el segundo Congreso Nacional de CEPLAN, ¿no? De repente no sabemos bien qué cosa es CEPLAN. CEPLAN es el Centro Nacional de Planificación Estratégica. Si ustedes googlean o ponen ceplan.gov.p, lamentablemente van a terminar en esta página, que no sé por qué se mantiene. Esperemos que pronto recapacite el Estado. Recordemos que las páginas institucionales han sido todas redirigidas, ¿no? A una plataforma única que además no siempre simplifica las cosas. Entiendo que para la gente que tiene que hacer trámites sí, pero bueno. Y justamente ahí arriba, fíjate en verde, dice del 28 al 30 de noviembre, regístrate y participa en el segundo Congreso CEPLAN, Planifica Perú 2050. Es decir, no lo que se decida aquí, tampoco hay que ser tan dramático, pero sí este encuentro va a permitir sentar, digamos, en 3 días y en un solo lugar a todos los involucrados en la planificación nacional. Todos estamos involucrados, ¿no? Ahí tenemos que estar los gremios, todos los sectores de la economía peruana, la ciudadanía representada, todos tenemos que estar ahí, ¿no? Entonces es importante que todos aquellos que estén preocupados por sus inversiones, por ejemplo, que quieran saber cómo va a ser la ciudad en los próximos 50 años, qué país queremos tener en los próximos 50 años, puedan inscribirse y participar. Además es gratuito y es virtual, o sea que además de verdad lo recomiendo, no olvidarnos de esto. Entonces empecemos a ver un poco los antecedentes que tenemos de este evento. Este es el evento Planifica Perú 2050, hacen clic y pueden inscribirse y tener acceso al streaming. Y si vemos la siguiente, vamos a ver justamente la página de CEPLAN, ¿no? Podemos buscar un poco de información y vamos a ver, esto es muy interesante porque hay un Observatorio Nacional de Prospectiva, es decir, son los estudios que nos van a permitir entender hacia dónde vamos, cuáles son las tendencias. Y podemos ver ahí 6 cajas. Nos habla de las megatendencias, estamos hablando de las tendencias internacionales que tenemos en este momento, donde vamos a ver todas esas grandes fuerzas de cambio, incluyendo el cambio climático. Fíjense, la imagen tiene que ver justamente con el tema del calentamiento global. Luego tenemos las tendencias nacionales, los riesgos, las oportunidades que también tiene el país, que no podemos permitir que se pierdan, los escenarios futuros y los eventos que en efecto vamos a tener, ¿no? Ahora, solamente como un ejemplo y vinculado con todo el tema de riesgo, por ejemplo, hacemos clic y vamos a encontrar estadísticas, vamos a encontrar documentos. La verdad es que es una muy buena página y entre los temas que vamos a encontrar están los riesgos. Yo quisiera enumerarlos, ¿no? Sí, exactamente, muchas gracias. Por ejemplo, la crisis de recursos naturales. Entonces, vamos a vivir las próximas décadas con esta crisis. Estamos hablando de agua, recursos hidrobiológicos, estamos hablando del océano, producto del calentamiento, estamos hablando de la deforestación, ¿no? Esto no es solamente que, digamos, no tengamos madera, sino que estamos hablando de digamos, la pérdida de un recurso que no es solamente la madera, sino el bosque y todos esos ecosistemas. Aquí tenemos además daños ambientales, fracaso de la acción climática. Esto es gravísimo porque teníamos unas expectativas que lamentablemente no estamos cumpliendo, no solo como país, sino como planeta. La incidencia de los desastres naturales, que cada vez son más recurrentes, cada vez parecen más grandes y que cada vez tienen mayor efecto en la economía del mundo. Hemos visto el último año, este año que ya se acaba, todo lo que ha pasado en Europa, en Asia.
La incidencia de eventos climáticos extremos, esto es algo que ya desde el colegio ya se maneja hoy día, la pérdida grave de la biodiversidad y una transición climática desordenada. Fíjate todos los riesgos que tenemos que enfrentar. Estos son los retos que también a los que nos tenemos que sumar como país. Ahora, Ricardo, uno diría que cuando lee este cuadro y este tema, esta lista de temas tan amplio, uno pensaría en la transversalidad de los sectores que tienen que acudir a este tipo de conferencias y a este tipo de simposium. ¿Está ocurriendo así? ¿Realmente hay una reunión, digamos, multidisciplinaria para poder abordar todos estos temas? Sí, sí. CEPLAN tiene una gran capacidad de convocatoria, ¿no? Entonces, primero ha traído, por supuesto, a todo el Estado, pero está convocando, yo te diría, a importantes científicos, ¿no? A la academia, a expertos. A veces se le escapa a alguien y invita a la persona equivocada, como a mí. Hoy día voy a estar, así que me pueden ver doble. Pero esto tiene un antecedente. Tenemos además un documento previo, que es del año 2017, que se llama La visión del Perú al año 2050. Esto es un documento que se hizo con el Acuerdo Nacional. Yo quisiera traerlo a colación. Si vemos la siguiente, estas páginas todo el mundo las pasa de frente, pero creo que es muy importante, porque vemos quiénes son los miembros del acuerdo, ¿no? Esto quiere decir que se discutieron los principales temas para los próximos 25 años. Está la Presidencia de la República, está, digamos, todo el Estado, la Asociación de Municipalidades participó de este documento. O sea, no hay municipalidad que se salve de alguna manera. La que no fue tendrá que atenerse. Los partidos políticos, aquí está Acción Popular, la Alianza por el Progreso, el APRA, Contigo, Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad y Fuerza Popular. Todos estos partidos mandaron representantes y en principio están más o menos de acuerdo con estas conclusiones. Además está la sociedad civil. Es muy importante. Y este es un serio problema de la planificación, y te lo digo de primera mano. Muchas veces convocas y los empresarios, entiendo que están ocupados, no asisten, los representantes de los gremios y las asociaciones tampoco, y muchas veces el propio Estado. Yo entiendo que las municipalidades viven en una crisis permanente, siempre pasa algo, el alcalde siempre tiene que estar entregando un premio o resolviendo dudas. Pero es importantísimo que cuando hablamos de planificación estemos, porque nuestra opinión puede generar un cambio que se va a notar los próximos años. Entonces, estamos construyendo de manera conjunta el futuro, ¿no? La planificación, no, yo entiendo que no tiene muy buena publicidad porque se siente que no, quién sabe cómo hacer el futuro, ¿no? ¿Para qué voy a ir a esa reunión si siempre dicen lo mismo? Bueno, es que si no vamos nosotros, nuestras ideas no van a estar reflejadas. Hablando de esta visión del futuro, nos plantean como 5 temas importantes. Primero, la igualdad de oportunidades sin discriminación. O sea, aquí se trata justamente de no dejar a nadie atrás, ¿no? O sea, de acortar estas brechas, ¿no? Luego nos hablan de una gestión sostenible de la naturaleza, y esto quiere decir que todos estaban de acuerdo con este concepto, con el desarrollo sostenible y el empleo digno. O sea, aquí estamos hablando de, por supuesto, subir el sueldo mínimo, porque si no, ¿cómo vas a tener un empleo digno? Pero además, por ejemplo, que tengas seguro social, que sea formal, que no estés expuesto a desastres como lamentablemente ha sucedido en muchos lugares de trabajo, ¿no? Luego tenemos una sociedad democrática, pacífica y respetuosa. Fíjate qué interesante, porque además esto, lamentablemente creo que los políticos se golpearon la cabeza y se olvidaron, ¿no? Estamos hablando de derechos humanos. O sea, todos han estado de acuerdo en este encuadre, ¿no? Y por último, tener un Estado moderno, eficiente, transparente, descentralizado. Ahora, estos son los antecedentes. Y digamos, este es el mapa que se establece, como tú has mencionado, en el Acuerdo Nacional, en donde los partidos políticos que tú has mencionado han estado, como tú bien has dicho, con largas discusiones, medianamente o mínimamente de acuerdo, pero en la práctica, lamentablemente, querido Ricardo, hemos visto que por lo menos 3 o 4 de esos 5 temas
pues parece que no le interesan mucho a los partidos políticos, que además son los que tienen representación en el Congreso de Yo la entiendo que a República. veces vamos como por cumplir, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Pero hay que informar los acuerdos, porque o sea, es la persona que te está representando ha tomado decisiones por ti y tú deberías de alinearte, ¿no? Es decir, los partidos completos y todas estas instituciones son los responsables de estas decisiones, no se les ha impuesto, ¿no? Y además se han discutido, se han justificado, se han ajustado al vocabulario que todos querían, ¿no? Ahora, estos son los antecedentes. ¿Qué es lo que pasa? Hace un mes, tengo la fecha ahí, exacto, el 14 de septiembre de este año, y lamentablemente eso no fue noticia, salió un nuevo documento, ¿podemos verlo por favor? Que es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al año 2050. Ese es, muchísimas gracias. Y salió publicado en El Peruano el 14 de septiembre. Ahí está, hasta la hora a la que salió, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué dice este plan? Claro, es un documento terrible, ¿no? Gracias. He puesto el índice para que se hagan una idea, ¿no? Tiene 500 páginas. Entonces, claro, uno dice, ¿qué voy a leer eso? Yo tengo que trabajar, yo soy un empresario, yo tengo una bodega, yo soy un ama de casa, yo soy policía. ¿Qué voy a estar leyendo 500 páginas? Bueno, es importante que al menos los representantes lo ojeen, se empapen, se fijen cuáles son los temas que están vinculados. Les voy a poner un ejemplo. Vamos al siguiente gráfico. Y aquí estamos hablando de los principales problemas, que justamente, los principales retos, los principales problemas que tenemos. Aquí tenemos como, a mí me encantó el gráfico, me parece muy conceptual, ¿no? Estamos hablando de problemas ambientales, demográficos, que es un tema que muchas veces olvidamos, los geopolíticos y los tecnológicos. Y ahí adentro salen otros temas que les voy a leer porque de repente es muy chiquito para su televisión. Por ejemplo, el envejecimiento de la población. Este es un problema mundial. El Perú también se está acercando. Todavía no tenemos un problema de envejecimiento. Todavía tenemos además una población joven. Hay países que ya tienen un problema con población joven, de ausencia de población joven, y entonces invitan a migrantes que luego terminan generando conflicto social, ¿no es cierto? Este choque de culturas. Tenemos además una rápida urbanización global, crecientes desigualdades, crisis del liberalismo y la globalización, un mundo polinodal. Tenemos, ¿no?, lo que está pasando en China, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en África, lo que está pasando en Europa. Tenemos escasez de recursos, cambio climático, cambio del patrón de enfermedades. O sea, fíjate todos los temas que vamos a tener que enfrentar. En este contexto, ¿qué cosa dice el Perú? Bueno, solamente para ver lo último del contexto, tenemos un gráfico sobre la tasa de pobreza y de pobreza extrema, comparado con América Latina. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero creo que son necesarias. Y si vemos, el Perú es el tercero de la derecha. Entonces tenemos una pobreza de 30%, recordemos que esto ha aumentado gracias a la pandemia, y además estamos viviendo una crisis económica mundial, pero nos ganan países como Brasil, Paraguay, Salvador, Costa Rica, Uruguay y Chile. O sea, no estamos exactamente a la punta. Y luego tenemos la pobreza extrema, donde también tenemos países que nos ganan como Paraguay. O sea, tenemos que reducir esta pobreza, ¿no? Ahora, veamos un poco ya los casos peruanos. Hay todo un diagnóstico, recordemos que hay 500 páginas, no quiero aburrirlos, pero quisiera traer algunos ejemplos vinculados justamente con algunos temas que trabajamos hace unos meses aquí en este programa, como por ejemplo el número de habitantes por cada médico. Entonces tenemos el siguiente gráfico, por favor, y tenemos Lima, tiene la mayor, digamos, el menor número de habitantes por médico, que es de 200, digamos. Fíjate lo que pasa, por ejemplo, en San Martín, Cajamarca y Amazonas. Estamos hablando de 1.400 personas por médico. Entonces, obviamente, no puedes dar un buen servicio de salud en esas condiciones. Entonces, tenemos importantes desigualdades en el Perú que tenemos que ir corrigiendo. Ahora, tenemos una serie de problemas. Quisiéramos pasar dos más, por favor. Y todo esto se pasa a mapas, que además como geógrafo creo que es importantísimo espacializar esta información. Fíjate los diagnósticos que tenemos. Lo que tenemos a la izquierda es el sistema de ciudades y de centros poblados del Perú. Entonces tenemos ciudades más potentes que por su escala van a tener universidades, centros comerciales, grandes hospitales, mientras que tenemos ciudades pequeñas donde por su escala vamos a tener solamente pequeños centros médicos, de repente institutos tecnológicos, con suerte. Entonces tenemos que ver cómo vamos a mejorar todos estos temas de accesibilidad, de una economía
integrada, que nadie se quede atrás, también en el espacio. Recordemos que los espacios andinos, amazónicos, muchas veces tienen problemas de accesibilidad y esto implica un atraso a nivel de desarrollo. Tenemos también el mapa del costado, que es el de infraestructuras y los planes que se están desarrollando. Si vemos los siguientes, traigo un tema muy bonito, que es el tema de turismo. Tenemos un mapa turístico, que es un mapa de, el título exacto es Turismo, Conservación y Uso de Recursos en el Perú. Lamentablemente, para mí, este mapa no es especialmente informativo. Es un poco enredado. Eso es lo mínimo que podríamos ser decir. amable. Y como creo que las comparaciones son útiles, le he puesto al costado el mapa de desarrollo turístico de Argentina, donde claramente se han identificado los corredores, los centros de servicios, o sea, además aplicando la teoría del turismo mínima para el desarrollo territorial del turismo. Entonces yo sí creo que, digamos, estas son oportunidades para aportar en la discusión justamente en un congreso, donde se van a encontrar los técnicos, los empresarios, pero también los académicos. Ahora, es importante, Ricardo, como tú bien dices, porque más allá de toda la coyuntura que estamos viviendo y del día a día que prácticamente nos come y no nos deja ocuparnos de lo verdaderamente importante, es indispensable que el público sepa las decisiones a las que sus propias autoridades llegan, ¿no? Y que se informen sobre ellas. Lamentablemente toda esta información pasa desapercibido para el 99.9% de los peruanos. Y muchas veces después nos quejamos, ¿no? No, es que el Estado no hace nada. Bueno, participemos de estos momentos que son cruciales. Primero, cuando nos convocan, vayamos, porque los diagnósticos en la planificación tienen que ser participativos. Hoy día los planes no son solamente participativos, son concertados. ¿Qué quiere decir que un plan sea concertado? Que las propuestas son discutidas y priorizadas según las necesidades y los intereses de los sectores. Entonces, un plan concertado a nivel regional, a nivel provincial o a nivel local se convoca a los representantes de la sociedad civil, incluyendo por supuesto a los económicos, para justamente decir, bueno, ¿por dónde comenzamos? Porque no podemos hacer todo al mismo tiempo, eso queda claro. Un plan, estamos hablando de 25 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer los próximos 5? ¿Qué vamos a hacer los siguientes 5? ¿No? Ahora, debo decir que sí extraño en este documento una evaluación del plan anterior, porque parece que fuera el primer plan, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que no se cumplió en el plan anterior? Porque si lo voy a volver a proponer, de repente vuelve a fallar. Entonces es muy importante reflexionar qué fue lo que impidió, cuáles fueron las restricciones, el contexto, las incapacidades que a veces tenemos como organización para poder cumplir con algunas metas. Y también reconocer aquellos logros del plan anterior, porque en el fondo estamos avanzando, no sabemos en qué, pero estamos avanzando. Entonces es muy importante también tener fresca esta información para evitar el desánimo, para confiar en el sistema. La evaluación de los planes es vital, ¿no? Esta también es una oportunidad para traer estos temas. Ahora, Ricardo, yo no quiero acabar la secuencia contigo sin preguntarte algo coyuntural, que son estos movimientos sísmicos que hemos sentido en Lima en las últimas 2 noches, o 2 madrugadas, mejor dicho. El primero tuvo como epicentro Ancón, si no me equivoco, ha tenido una magnitud de 4.3, y el de ayer, que ha sido a la 1:30 y pico de la madrugada, que ha sido un poco más fuerte, 5.3, si no me equivoco. ¿Hay alguna razón por la cual se estén produciendo estos movimientos tan seguidos? Yo sé que se producen movimientos telúricos todo el tiempo, pero llama la atención cuando son... Mira, casi traigo información sobre esto y gracias por traerlo, porque sentimos que este mes, ¿no? Uy, se juntaron. En realidad tenemos sismos todos los días. De hecho, estamos cerrando noviembre con el mes con menos sismos. Si ustedes googlean y ponen IGP, Instituto Geofísico del Perú, último sismo, al costadito les va a salir las estadísticas mensuales. Y uno puede verlas y tener todos los datos. El mes anterior hubo como 90 sismos. Lo que pasa es que algunos son en otras partes. Claro, Lima tiene 10 millones de personas y lo que pasa en Lima, digamos, repercute en una población importante. Pero este mes de noviembre cerramos el mes con solamente 60 sismos, me parece. Recordemos que todo el Perú es una zona sísmica, no solamente porque tenemos una
un proceso de subducción, producto del choque de dos placas, ¿no? Recordemos que los Andes se levantan debajo de la placa pacífica y la placa de Nazca, sino que además tenemos fallas en todo el Perú, ¿no? Por ejemplo, estas fallas de las que estábamos hablando cuando hablamos del caso de Islandia, por ejemplo, ¿no? Pero el Perú tiene fallas y por eso también podemos tener sismos en el Amazonas, en la zona norte del Perú, como en Cajamarca, o en el sur, por ejemplo, también tenemos una zona volcánica alrededor de Arequipa, Puno. Entonces, claramente podemos tener sismos en cualquier parte. Por eso también tenemos que prepararnos, no tenemos que preocuparnos, pero sí recomendaría que los pequeños sismos los tomemos como simulacros, ¿no? Porque claro, los simulacros son ya párate, sale un ratito y sales conversando. Cuando haces un simulacro debajo de situaciones normales, es decir, con un poquito de nervio, producto de un temblorcito, vamos a poder medir mejor nuestros tiempos y la reacción de nuestra familia y de nuestros colaboradores. Muchas gracias, Ricardo. Como siempre, un gusto conversar contigo y disfrutar de tu sección científica aquí en Nativa. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a usted, buenos días, y su mochila de emergencia, por favor. Así es, a tener la mochila en la mano, preparados. Somos un país altamente sísmico en el que puede ocurrir un temblor en cualquier momento y, por supuesto, prestarle mucha atención a lo que Ricardo Boll nos ha contado el día de hoy con respecto a estas convenciones que finalmente nos atañen a todos y nos deberían preocupar a todos, que el día a día, que esta vorágine de crisis en la que vivimos todos los días en el Perú no opaque estos intentos y estos espacios en donde se puede planificar, se puede conversar, se puede llegar a consensos, se puede llegar a acuerdos que finalmente nos van a beneficiar a todos.